Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien, que el Señor les pueda bendecir. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada, como dijo Esteban? ¿Alguien recuerda el mensaje de la semana pasada? Uno aunque sea, uno. Efesios, ¿bien? ¿Sí? ¿Qué más? Efesios. ¿De qué hablamos la semana pasada? De la iglesia, del concepto que podemos tener hoy día acerca de la iglesia, ¿cierto? Hablamos un poco de la carta de Pablo a los Efesios en torno a que la iglesia, aquella iglesia del primer siglo que había sido fundada por Pablo, había perdido el concepto de ser iglesia, se había olvidado cuál era su llamado en torno a la misión que Dios había implantado al hacer iglesia. Así que, como les dije la semana pasada, esta es una serie de mensajes, espero concluirla la próxima semana, en torno a poder tener una panorámica, cómo funciona la iglesia o la misión de la iglesia y en torno a cuál es nuestra tarea hoy día, cuál es la tarea que Jesús un poco nos ha encomendado. Así que hoy día voy a ir con una segunda parte y lleva por título ¿Cómo Jesús extendió el reino? ¿Cómo Jesús extendió el reino? ¿Ya? Porque vemos que Jesús sí trabajó arduamente y vemos que Jesús hizo muchos milagros. Hoy día alguien me preguntaba por qué cada vez que Jesús hacía un milagro les decía que no comentara aquel milagro. Bueno, hay muchas respuestas, pero en torno a eso es que Jesús sí tenía un enfoque el cual fue dado por el Padre y tenía que cumplirlo. Estaba contrarreloj, como podríamos decir, y debemos descubrir cuál era la tarea de Jesús aquí en la tierra. Así que quiero que vamos al libro de Mateo capítulo 4, mientras ustedes lo buscan, quizás darle alguna referencia en torno a esta carta o en torno a este libro. Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, el publicano, el cobrador de impuestos, dice que él escribió este evangelio aproximadamente en el año 70 del primer siglo, en el año 70. Esta carta fue dirigida a los judíos que estaban obviamente ahí siendo persuadidos bajo el imperio romano. ¿Y por qué fue escrita a los judíos? Y tiene un corte o un estilo o un propósito medio apologético. Esa palabra significa más que nada para poder defender la fe, o sea, poder presentar a Cristo como realmente el Señor y no el César que reinaba por el imperio romano, sino que Jesús era el Señor. Así que el fin de la carta, más que nada, era poder presentar a Jesús como realmente el Señor y cuál era en torno al llamamiento de Cristo en el primer siglo. Así que esa es más o menos la carta de Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 20. Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 20. Si lo encontró, me dice amén. Mateo, obviamente, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 4:17 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, está hablando de Jesús, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Muchos preguntan, ¿le siguieron automáticamente? Bueno, vamos a entender por qué automáticamente siguieron a Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por esta que es tu palabra, Dios. Gracias porque es eterna. Gracias porque permanece para siempre. Gracias porque el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra permanece, Dios. Tu palabra está, Dios. Padre, esta está escrita para revelación de los hombres, como el logo, como el fundamento, y entendemos que este, Dios amado, es el alimento que nuestra hombre interior necesita para poder afirmar su fe en ti, Señor. Padre, gracias en esta hora porque tú me das esta instancia de poder compartir de ella, y yo oro para que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios se mueva en esta noche con libertad, trayendo, Dios amado, a los corazones vida
y vida en abundancia, Señor. Aquel que esté padeciendo dolencia, aquel que esté en confusión, aquel que esté en pecado, Dios amado, pueda experimentar la gloriosa libertad que hay en los hijos de Dios, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el precioso y bello nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije el domingo pasado, estuve compartiendo acerca de lo que pensamos nosotros o lo que podemos entender de qué es lo que es la iglesia. Hoy día la iglesia de Éfeso, como le dije, había perdido el concepto de ser iglesia porque había perdido algo principal, había perdido el primer amor. Recuerde que cuando se escribe la carta de Apocalipsis, escrita por el apóstol Juan, ahí en Pasmo, envía un mensaje a las 7 iglesias y lo principal que le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, pero le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia perdió su esencia de ser iglesia porque había dejado el primer amor y porque también se había quedado cómodamente sentada para ser enseñada y había perdido la esencia de ser iglesia. Hoy en el siglo XXI la realidad es la misma, muchos se quedan cómodamente sentados pensando que la iglesia, como les dije la semana pasada, es como un botiquín donde van solamente y buscan algo para poder curar sus heridas. Muchos piensan que la iglesia es como el hospital o la sala de urgencia donde van para ser atendidos rápidamente y sanar sus heridas. Otros piensan que la iglesia también es como una bomba de benzina que solo vienen para ser llenados y no alcanzan a llegar la otra semana porque se le acabó la benzina. O muchos llegan con la luz salmón. ¿A cuánto se le prende la luz salmón? A mí se me prende casi. Vamos a orar para que Dios llene aquellos estanques, amén. Bueno, muchos piensan que la iglesia también es como una bomba de benzina que vienen solo para ser llenados. Otros piensan que también la iglesia es como un cine, que vienen solo para disfrutar el show. Recuerde que le dije que Mario Bros estaba en cartelera. Y muchos vienen a ver a Mario para disfrutar el show. No, hermano. No, la iglesia no es un show. La iglesia no es un show, hermano. Tampoco es un cine. Tampoco la iglesia es un mall, donde muchos dicen: me quiero ir a Coinonía porque ahí tienen todos los programas que mi iglesia o mi hijo necesita. Tienen programa para los jóvenes, programa para los niños, programa para las mujeres, para los varones, para los matrimonios, y están todas las actividades listas como para llegar y No, hermano, la iglesia tampoco es un mall donde venimos y queremos encontrar todo lo necesario, sino que pudimos entender la semana pasada que la iglesia no es para cumplir nuestro gran deseo de ser llenos o satisfechos, porque si no, como iglesia nos hemos vuelto más que nada en términos una iglesia consumista, donde queremos todo para nosotros, todo, lléneme, bendíceme, y no es así, hermano. La iglesia tiene un poder que fue dado a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Hay un poder que es para poder no solo libertar a los cautivos, no solo para sanar a los enfermos, no solo para liberar a los endemoniados, sino que hay un poder dado a la iglesia que es el poder de la resurrección, hermano. Es el poder del Espíritu Santo, dice la Escritura, el mismo poder que operó en Cristo Jesús, el cual, ya habiendo estado muerto, le resucitó de entre los muertos, hermano, para poder hoy día estar sentado, haber ascendido a los cielos y estar sentado a la diestra del Padre ahí en los lugares celestiales e intercediendo hoy día por usted y por mí, hermano. Ese es el poder que hoy día tiene la iglesia. Pero si nosotros no entendemos esto, difícilmente vamos a entender cuál es la misión de Jesús y por qué Jesús extendió el reino, hermano. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a hacerlo. Él dijo estas palabras y cuando las dijo aún no sucedían. Cuando Él le dijo a los 12 en Mateo 16 al 20, le dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando Jesús dijo estas palabras, esto aún no sucedía. Y si aún no sucedía, la pregunta es la siguiente: ¿por qué? Pero entonces, ¿cuándo comenzó Jesús a edificar su iglesia si aún no había sucedido cuando les dijo a sus discípulos? Pregunto, ¿cuándo entonces comenzó Jesús a edificar su iglesia? Bueno, yo dije la semana pasada que Jesús primero inició lo que era la primera unidad de lo que iba a ser la iglesia. ¿Cuántos tienen grupo de discipulados acá? Levante su mano. Son varios, ¿cierto? Jesús tuvo un grupo de discipulados, hermano. Tuvo aquella unidad de discípulos
los cuales los llamó para que estuviesen con él, los formó y después los envió, hermano. Jesús con estos 12 conformó lo que iba a ser la primera unidad de lo que se llamaba o iba a ser la iglesia, hermano. La iglesia, Jesús la empezó a edificar, ponga atención, en el día del Pentecostés, hermano. Hechos capítulo 2. En el día del Pentecostés fue el inicio de la edificación de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque después de 3 años y medio estos discípulos vinieron y reproducieron el modelo que Jesús le había enseñado en estos que habían alcanzado, hermano. Todo lo que habían aprendido, ellos lo reproducieron cuando Pedro se levanta ahí en el aposento alto y predica: ustedes crucificaron al justo, al que no tenía que morir, ustedes lo llevaron a la cruz. Y dice que ellos se compungieron en su corazón. ¿Por qué? Porque realmente se habían equivocado. Y dice que se sentían tan mal que le dijeron: entonces Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro le dice: arrepiéntanse para perdón de sus pecados y bautícese cada uno para perdón, para que puedan realmente ser perdonados. El Señor Jesús mandó a sus discípulos a trabajar sobre este diseño básico, el cual Él había enseñado. Así que ellos trabajaron sobre este diseño básico fundamental. Una vez que trajeron este diseño fundamental fue en el día del Pentecostés y esto se multiplicó por 3,000. Por esta razón, la iglesia era tan poderosa en aquella ocasión, hermano. Bastaron 12 personas para poder alcanzar a 3,000. 12 personas, hermano, aunque en el aposento alto no habían 12. ¿Cuántos habían? No es una pregunta teológica, no. ¿Cuántos habían? Habían 120, hermano. Habían 120. Y mire, y la enseñanza de Jesús tuvo que ser tan fuerte, hermano, que dice que habían pasado casi 10 días y todavía no llegaba. Mire, ¿usted esperaría a alguien por 10 días? Si yo le dijera: hermano Máximo, quédese aquí parado, yo ya vengo. Y usted se queda acá parado, pasan 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días. Oye, ¿sabéis qué, Paola? El pastor no viene, el Mario, ¿sabéis qué? Parece que se olvidó de mí. Pero Máximo, espera. Yo le dije: tienes que esperar acá. Imagínense la cantidad de preguntas que tenían los discípulos. Y pasaron aproximadamente 10 días. Yo creo que la fiesta estaba tan grande en los cielos porque yo creo que el Espíritu Santo no quería venirse. Y hasta que vino, hermano. Hasta que vino, los discípulos habían sido bien enseñados. Se quedaron ahí esperando la promesa de Jesús, la promesa del Padre, hermano. Hermano, para poder extender el reino es necesario ser investido del poder de lo alto. Amén. La pregunta es: ¿hoy nosotros queremos ver la iglesia ser edificada? ¿Cuántos dicen amén? Amén, es nuestro anhelo, hermano. Es el anhelo de que usted y yo podamos crecer cada día más a la imagen de Jesús. Y que otros vengan y procedan al arrepentimiento y puedan crecer a la imagen de Jesús, hermano. Si la respuesta es sí, entonces nosotros como discípulos debemos edificar sobre el fundamento apostólico, hermano. Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué es lo que era lo que enseñaban los apóstoles? Te pregunto, ¿cuál era el fundamento apostólico? ¿Tú sabes? ¿Cuál era el fundamento apostólico? El fundamento apostólico era uno, hermano. Lo que Jesús le enseñó desde Mateo 4, capítulo 4, usted lo puede rayar y anotar ahí para cosa que llegue a la casa, lo lea hoy día, lo lea mañana, hasta el otro domingo, hermano. Mateo capítulo 4 hasta el capítulo 10, como dice el pastor Carlos, es la constitución del reino, ¿cierto? Y ya no ha predicado acerca de esto. Es la carta magna del reino de Dios, hermano. Son las bases, es el fundamento de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Ese es el fundamento en el cual está fundamentada la iglesia, hermano. Si examinamos bien todos estos capítulos de Mateo, este es el patrón básico o fundamental que los apóstoles tenían que enseñar. Ahí está lo que los apóstoles del primer siglo enseñaron. Ellos no enseñaban otra cosa, hermano.
Ellos no enseñaban la Torá, ellos no enseñaban el Pentateuco, ellos enseñaban lo que habían aprendido con Jesús. Mateo capítulo 4 al capítulo 10. Si revisamos bien este fundamento, este es el modelo de lo que nosotros llamamos el reino de Dios, hermano. Jesús comenzó con el reino de Dios. Pregunto en esta hora, ¿qué es el reino de Dios? Romanos 14, versículo 17. Si alguien lo puede buscar, o si lo tienen ahí, Romanos 14, versículo 17, si no me equivoco, sí, 17. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino, hermano? Todavía no aparece. Bueno, estamos igual, ya. Porque el reino de Dios no es... Mire, no me voy a detener en esto, pero algo súper rápido. Hoy día los que presiden o los que reinan sobre esta nación se preocupan de eso, de que el pueblo tenga comida, bebida, bienestar, salud, educación, etc. Pero el reino de Dios, quien reina sobre nosotros, dice que su reino no es eso. Su reino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque este es el fundamento de la iglesia, hermano. El fundamento de la iglesia es el reino de Dios. Porque no podemos olvidar que la iglesia es el consejero del rey. Hermano, en esta noche está el rey en medio nuestro. Y la iglesia es el consejero. Y la iglesia debe de reinar con el rey. Por esta razón la iglesia tiene que estar en el reino, hermano. Esta es la razón por que la iglesia siempre debe estar en el reino. Porque el rey quiere habitar en medio de su reino, hermano. Jesús comenzó entonces anunciando el evangelio del reino. Mateo 4:17. Cuando Jesús dice que Él vino, y si usted lee el contexto, dice que Jesús descendió a aquella ciudad llamada Capernaum. Dice que era una ciudad sentada en tiniebla, donde habían opresiones, donde habían demonios, donde habían situaciones paganas, donde había un contexto súper malo, pero Jesús dice que descendió ahí y empezó a anunciar la buena noticia del evangelio del reino. ¿Cuál era la buena noticia, hermano? La buena noticia, como dice Romanos, dice que como el pecado había entrado en Adán, cuando el pecado entra en Adán, hermano, dice que se perdió la comunión que el hombre tenía con Dios. Y el reino se había perdido. Como el reino se perdió en Adán, nuevamente vuelve a entrar, o nuevamente tenemos acceso a entrar al reino por la persona de Jesús. Por la persona de Jesús, hermano. Entonces Jesús viene y comienza a anunciar el evangelio del reino de Dios. Todavía no comenzaba a conformar la primera unidad de lo que iba a ser la iglesia, porque todavía no lo había comenzado a llamar. Todavía no llamaba a sus discípulos. Después de hablar del reino, o sea, después de Jesús de decirle, arrepiéntanse de su mala forma de vivir, porque hoy día tienen una buena forma de vivir, que es nuevamente tener la comunión con Dios. Él habló y llamó a los que Él quiso. Y es lo que leímos en Mateo 4, 17, 18, 19 y 20. La Escritura dice que Él llamó a 12 para hacerlos sus discípulos. ¿Para qué los llamó? Para hacerlos sus discípulos. Porque la tarea de la iglesia consiste, ¿saben qué, hermano? En hacer discípulos. Hermano, esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia consiste en hacer discípulos. Porque esta es la forma. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por discípulos, hermano. No está conformada por creyentes. Por hermanos que solo vienen para ser sanados. Por hermanos que vienen solo para ser llenados. Por hermanos que solo vienen quizás para poder alcanzar el éxito o un bienestar, hermano. No, la iglesia está conformada por hombres, por mujeres, llenos del Espíritu Santo para ser transformados en discípulos a la imagen de Jesús. Y el proceso que tú puedes estar viviendo, todo coopera para que el eterno propósito de Dios
sea reflejado en ti y seas un buen discípulo, hermano. Pregunto en esta hora, ¿eres tú un discípulo? ¿Eras tú un discípulo o no eres un discípulo? Hermano, mire, quizás tú estás hoy día en situaciones de pecado, estás luchando con algo, pero si tú abriste tu corazón a Jesús y tú naciste de nuevo, eres alguien que se esfuerza, mire, que se esfuerza por vivir, para agradar a Dios, realmente eres un discípulo y estás en otra etapa de tu vida que se llama la santificación. Hermano, Dios te está santificando. ¿Cómo te santifica? Por la comunión, por medio del discipulado, por medio de la palabra. Dice, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, hermano. Necesitamos aprender y saber cómo Jesús hizo discípulos. Un discípulo, pregunto, ¿nace o se hace? ¿Nace o se hace? Alguien que diga otra cosa, ¿eh? ¿Nace o se hace? Se hace, hermano, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cómo se hace un discípulo? Si ustedes dijeron que se hace, ¿cómo se hace un discípulo? Lo dije recién, mire, para ser un discípulo primero debemos entrar al reino de Dios. Hermano, mira, para ser un discípulo primero debemos entrar al reino de Dios. Jesús partió anunciando el reino. Jesús llamó a los suyos y les enseñó el reino. Hermano, mire, para ser un discípulo debemos entrar al reino de Dios. Debemos haber experimentado el nuevo nacimiento. ¿Tienes seguridad de que naciste de nuevo? Gracias, Levi, amén. Hay seguridad en Levi, amén. Hermano, y debemos tener seguridad de que hemos nacido de nuevo. Y no que usted nuevamente entró al vientre de su mamá, porque eso es imposible. Tendría que tener así una guata, ahorita mi mami, ¿no? No, hermano, no. Si dice que debemos nacer de agua y del Espíritu. Amén. En Juan 3 dice que se le acercó de noche uno de los principales fariseos que acusaba a Jesús, llamado Nicodemo. Y le dijo, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, porque las cosas que tú haces, damos testimonio de que realmente eres Dios. Y le dice, pero ¿cómo podemos heredar el reino de los cielos? Y le dice, tú tienes que nacer de nuevo, hermano. Mire, la única forma de tú entrar en el reino de Dios y te conviertas en un discípulo es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo, hermano. Es nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, mira, tristemente no estás en el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no te sirve aunque venga a la iglesia, aunque vaya al grupo de discipulado, aunque estudie en el seminario. Pero si no has nacido de nuevo, hermano, difícilmente vas a poder heredar el reino. No podemos formarlo en un discípulo. Si alguien no ha nacido de nuevo, no lo podemos formar en un discípulo. Repito, el problema de hoy en día es que la iglesia quiere formar discípulos a la imagen de Jesús, en quienes aún ni siquiera han podido entrar al reino de Dios porque no han nacido, hermano. Porque no han nacido. Vuelvo a preguntar, ¿tienes seguridad de que has nacido de nuevo? Amén. Amén. Porque el que es nacido de nuevo ha experimentado el nuevo nacimiento y dice que ya no practica más el pecado, sino que vive para poder agradar a Dios. Dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, todas mis costumbres viejas, pasadas, arrogantes, pecaminosas, ya no están en mí, sino que Cristo habita en mí, hermano. Y a veces nos cuesta comprender esto. Pero es fácil, usted se puede preguntar, ¿soy nueva criatura? ¿Las cosas viejas pasaron en mí o aún hay cosas antiguas?
El que ha nacido de nuevo ya no practica más el pecado, aunque pueda luchar, porque ama al Señor. Mira, si tú has nacido de nuevo, si tú no has nacido de nuevo, no estás en el reino de Dios. Y esta es la razón por la cual hoy día quizás te cuesta sujetarte al gobierno de Dios o a las demandas del reino. Por esas veces hay gente que nosotros pensamos o creemos que son discípulos, pero muchas veces cuestionan las demandas, hermano. Es porque no han nacido de nuevo. En el nuevo nacimiento se debe manifestar en ti, hermano. Tú debes de llegar a la imagen de Jesús. Y ya voy a hablar de eso, a qué tipo de Jesús debemos crecer. Lo vuelvo a decir, hermano. O sea, vuelvo a los discípulos de Jesús. Después de esto, todavía Jesús no comenzaba su iglesia. Dice que los anunció el reino. ¿Cómo Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Cómo les enseñó? ¿Lo habrá llevado a la sinagoga? ¿Lo llevó a la sinagoga para enseñarle o no? No, hermano. ¿Cómo Jesús les enseñó? Los trajo a la sociedad de aquel momento, hermano. Los trajo a la ciudad. Es allí donde Jesús hizo su primer discipulado. A la ciudad, hermano. En el discipulado suceden muchas cosas, hermano. Pero lo más importante de lo que Jesús hizo, su discipulado, lo hizo en la sociedad. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe durar un discipulado? No le digo en el contexto de lo que usted hace en su casa. Pero hermano, mire, Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio. Y tiene que haber hecho una pega tan buena que hasta el día de hoy nacen discípulos. Hoy día vemos gente que lleva 2, 3, 4, 5, 10 años en el discipulado y todavía no es capaz de formar a otro, hermano. Hermano, el tiempo máximo que quizás tú debieras estar en un discipulado para ser enseñado debiesen ser 3 años y medio. Aunque Jesús pasó 24 horas con él, los 7 días de la semana, y quizás usted pasa solo un día con su discipulador. Por eso nosotros hablamos de que el discipulado no es el grupo solamente, el discipulado es relación. Es relación, hermano, 24 horas del día, en los 7 días de la semana. Aun cuando tú estás en dificultades, cuando tú estás en problemas, cuando estás en tentación, tú tienes acceso a aquel que te discipula de poderlo llamar y de poderle decir: estoy viviendo estas situaciones, me pasa esto o esto otro, hermano. Pero Jesús se demoró 3 años y medio en conformar a estos 12. Y dice que si hubiese sido por él aún el hijo de perdición, lo hubiese salvado, pero no lo hizo para que se cumpliese la Escritura. Y es allí donde recién se cumple la palabra del Señor. Mire, Jesús los llevó a la sociedad. Donde se cumple la palabra de Dios de ser sal y luz del mundo, hermano, es en la sociedad. No es en el grupo de discipulados. Es en la sociedad. La tarea nuestra es enviar a cada uno de nosotros a la sociedad para transformar la sociedad, hermano. Para poder echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hacer milagros, para profetizar, para hacer buenas obras. Es así como Jesús enseñó a sus discípulos. Así Jesús enseñó a sus discípulos. Y luego cuando Jesús les enseñó a los discípulos a hacer estas cosas, dice que fue en medio de la sociedad, fue cuando Jesús conformó la primera unidad básica de lo que iba a ser la iglesia. Jesús les enseñó, como dice el INACAP, aprender haciendo. Aprender haciendo, hermano. Eso es lo que hizo Jesús. Pregunto, ¿qué es la iglesia entonces? Lo dije la semana pasada. Tenemos muchas definiciones acerca de la iglesia, hermano. Pero en medio de este contexto, donde la iglesia forma discípulos, la iglesia es una comunidad de discípulos. Es una comunidad de discípulos. Y estos discípulos forman a otros en discípulos. Esta es la razón por la que Jesús comenzó su iglesia solo con 12 personas. Porque se dedicó a ellos, hermano. Se dedicó a estar con ellos, a conocerlos, a formarlos, a llenarlos del poder de lo alto para que realmente
estos puedan trastornar el mundo, hermano. Tristemente hoy en día no vivimos esta vida de comunidad. Y si no vivimos esta vida de comunidad, es más triste decir de que hoy entonces nosotros no vivimos en la iglesia. Quizás practicamos una iglesia cine, quizás practicamos una iglesia supermercado, o un pronto Copec, o una iglesia botiquín, o una iglesia urgencia, hermano. Porque quizás muchas veces perdemos licencia de ser iglesia. Porque la iglesia está conformada en una comunidad de discípulos. Y esta es la forma como Jesús comenzó a edificar su iglesia, hermano. Primero, les presentó el reino. Segundo, los conformó en discípulos. Tercero, los envió a la sociedad. ¿Para qué? Para que hicieran lo mismo, hermano. Lo mismo que Jesús hizo con ellos, ellos tenían que reproducirlo afuera. Pregunta, ¿tú practicas estas 4 cosas o estas 3 cosas? Así que la iglesia, hermano, la iglesia es un grupo de personas llamadas de las tinieblas a ser edificadas, a ser la habitación de Dios, para llegar a ser el cuerpo de Cristo, la familia del Padre, el templo del Espíritu Santo, hermano. La iglesia está conformada por personas que han sido llamadas del reino de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Pablo dice que en otro tiempo nosotros no estábamos en la luz, sino que estábamos en tiniebla, hermano. Y hemos sido llamados a la luz admirable de en Cristo Jesús, para llegar a ser el lugar donde Dios pueda habitar. Somos la habitación de Dios. Como iglesia en general somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia del Padre que Dios se propuso tener desde la eternidad. Somos templo del Espíritu Santo. Y el propósito de la iglesia es reinar con Cristo, es expandir y expandir y expandir el reino aquí en la tierra. Y este es el propósito diseñado desde la eternidad. Y Pablo le llama a esto el eterno propósito de Dios. Dice que aquel misterio que no había sido revelado a otros hombres en aquellos siglos pasados, le había sido revelado a ellos, a los profetas, a los apóstoles del primer siglo, hermano. Mire, el eterno propósito no le fue revelado a Moisés, no le fue revelado a Sansón, no le fue revelado a David, no le fue revelado a los profetas. El eterno propósito le fue revelado en el primer siglo a los apóstoles, hermano. Y el eterno propósito apunta a que usted y yo, desde que el Padre en la eternidad, desde antes de conformar, porque la iglesia fue manifestada en el Pentecostés, pero la iglesia nace desde siglos antes de que Dios formara todas las cosas. Dice que el Padre en la eternidad quiso tener una gran familia, hermano. Una gran familia de muchos hijos, semejante a aquel que era el primero, aquel que era el unigénito, aquel que es nuestro hermano mayor, aquel que es la imagen del Dios invisible, que es nuestra meta, aquel que en Él lo llena todo, hermano. La iglesia de Jesús, hermano. Hermano, la iglesia es el medio para alcanzar el eterno propósito. Si la iglesia no sale, no hay nuevos nacimientos, no hay nuevos discípulos, no hay nuevos discípulos. Y si no hay nuevos discípulos, no hay familia en la fe. Y si no hay familia en la fe, se pierde la esencia por la cual Dios constituyó la iglesia, hermano. De que el Padre en la eternidad quiso tener una gran familia. Usted y yo hoy día somos parte de esta gran familia, hermano. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y este es el propósito que la iglesia de Éfeso había perdido. Se había vuelto una iglesia muerta. Así que necesitamos hoy día nosotros practicar el concepto de ser iglesia, de formar discípulos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo Jesús edificó su iglesia? Gracias, Levi, amén. Está ahí anotando todo. Jesús preparó a los apóstoles para que ellos dejaran el fundamento de la iglesia. Y este fundamento es inamovible, hermano. Es inamovible por todas las generaciones.
Y Él se refirió y los formó en discípulos para dejar este estilo de vida. Así que vivió con los discípulos por 3 años y durante este tiempo Él preparó lo que iba a ser el Pentecostés. Y lo que sucedió en el Pentecostés fue la multiplicación del estilo de vida que Jesús había enseñado a sus 12. Así que es necesario que aprendamos con urgencia a vivir el estilo de vida, hermano. Aprendamos con urgencia a vivir el estilo de vida del reino. De no ser así, no seremos capaces de poder edificar o construir la iglesia juntos, hermanos. Cada discípulo necesita vivir el estilo de vida del reino. ¿Cuál es ese estilo de vida? El reino de Dios, la vida de discipulado, estar en la sociedad, amar la iglesia, hermano. Recordar que lo que nos muestra la Escritura acerca de los apóstoles, que los apóstoles sí vivían estas 4 dimensiones, hermano. Sí vivían estas 4 dimensiones o estos 4 estilos de vida. Mateo 4, del capítulo 4 al capítulo 10, dice que comenzó Jesús en su primer sermón predicando el evangelio del reino. Y Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús, para establecer el reino, dijo que el primer paso para entrar al reino, Jesús dice que es necesario arrepentirse, hermano. Arrepentirse. Y Esteban hace 3 semanas habló mucho acerca del arrepentimiento, que no es sentirse mal por el pecado, porque es remordimiento, hermano. El arrepentirnos es sentirnos mal, pero abandonar aquel pecado. Así que lo primero que predicó Jesús fue: arrepiéntanse del reino de las tinieblas para que sean trasladados al reino de la luz. Arrepiéntanse del reino de las tinieblas para que puedan entrar al reino de Dios. Jesús predicó el evangelio del reino y hoy en día nosotros muchas veces no predicamos el evangelio del reino. Predicamos quizás otro tipo de evangelio, quizás el evangelio de las ofertas donde no hay demanda. Quizás predicamos solamente el evangelio del éxito, o solamente quizás predicamos un evangelio solo de salvación y muchas veces hasta de bendición, pero donde no hay cruz, donde no hay renuncia, donde no hay demanda, hermano. Y el evangelio consiste en poder entender las demandas del reino. Jesús predicó solamente un evangelio, el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del Padre. Si no nos arrepentimos, hermano, no vamos a entrar al reino. No vamos a entrar al reino de Dios. Mira, Jesús jamás predicó arrepiéntanse y a lo mejor se van a ir al cielo. No, Jesús nunca dijo eso. Pero hoy en día tú escuchas este tipo de predicación, sea en YouTube o en otras plataformas, en donde se dice arrepiéntase y usted va a ir al cielo. Déjame decirte que ese no es el evangelio, hermano. Sí, por supuesto que cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Amén. Amén, hermano. Porque la meta o el objetivo de nuestra vida no es ir al cielo, sino que la meta nuestra o la meta de aquellos que creemos en Cristo es poder crecer a la imagen de Jesús. Poder crecer a la imagen de Jesús. El reino de los cielos o el cielo son 2 cosas diferentes, hermano. El cielo y el reino de los cielos son 2 cosas muy diferentes. El cielo es un lugar celestial. Y Dios habita en el tercer cielo, donde hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Y la guerra espiritual se manifiesta en el segundo cielo, hermano. Y ese es el cielo, pero el reino de los cielos es otra cosa, hermano. Lo vuelvo a decir, el cielo es un lugar espiritual. Cuando nosotros muramos, sí, con seguridad, si estamos en Cristo, vamos a ir al cielo. O a un lugar de descanso, como nosotros llamamos, porque hay un rapto, hermano. Porque todo un día vamos a compadecer delante del Señor. Pero el reino de los cielos, hermano, es un estilo de vida. Dígale a su hermano. El reino de los cielos no es lo mismo que el cielo. El reino de los cielos es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano. El cielo en este contexto se refiere al futuro. Cuando nosotros muramos con seguridad, sí, quizás vamos a ir al cielo. Pero el reino de los cielos o el reino de Dios es aquí, es ahora, right now. Es de inmediato, es para que nosotros, hermanos, aprendamos a caminar
en este estilo de vida. Pero el reino de los cielos es ahora, hermano. Una vez que tú te arrepientes, ya estás en el reino de los cielos. Una vez que tú te arrepientes, ya estás en el reino de los cielos. Pero muchas veces estás como un ratito en el reino de las tinieblas y el domingo me voy al reino de los cielos. El martes me toca discipular, me voy al reino de los cielos de nuevo. No, hermano. El reino de los cielos es un estilo de vida que podamos vivir los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Jesús quiere que tú entres al reino de los cielos, que tú entres a este estilo de vida. El Espíritu Santo de Dios está para ayudarte, para que tú aprendas a vivir en este reino, hermano. Y que vivas al máximo el reino de Dios. Por tal razón debes discipularte. Dile a tu hermano que está al lado, debes discipularte. Debes discipularte, hermano. Mira, porque si tú no te discipulas, hay cosas que no le das cuenta a nadie. Hermano, y en el reino de Dios dice que lo primero que viene es el gobierno. Y cuando yo abro mi corazón a Cristo, cuando yo nazco de nuevo, yo dejo mi rebelión y me sujeto al gobierno de Dios. Y déjame decirte que Dios dejó por cabeza a su iglesia, a su Hijo, y el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y en la iglesia presiden ministerio, autoridades para tu formación, para que te puedas discipular, hermano. Debes conocer cómo morir al ropaje del viejo hombre. Y eso lo haces a través del discipulado, para que te transformes en una nueva criatura creada según la imagen de Dios. Pero hoy nosotros lo que escuchamos es el evangelio del cielo. Si tú crees que en Jesús va a ir al cielo, sí, amén. ¿Vas a ir al cielo? Sí, de verdad. La gente lo que muchas veces quiere es puro morirse para poder ir al cielo, hermano. Y esos no son pensamientos de Dios. No, hermano, porque Dios sabe el día de tu llegada y el día de tu partida, hermano. Que cuando yo me muera quiero ir al cielo. Oh, Señor, sí, estoy sufriendo tanto, tengo tantos problemas. Si tú conocieras a mi esposo, a mi jefe, quiero puro ir. No, hermano. Si la vida es tan difícil aquí en Copiapó, Señor, llévame al cielo. Quiero ir un poco más rápido. Mira, si tú quieres ir rápidamente al cielo, te podemos hacer el favor, amén. Pero primero arrepiéntete. Entonces cuando te arrepientas, te bautizamos en agua. Y si usted quiere ir rápido al cielo, te dejamos unos minutitos ahí. Y tenlo por seguro que hay que despertar en el cielo. Nuestra meta no es ir al cielo, hermano. Por supuesto que cuando muramos y estemos delante de la presencia de Dios, vamos a estar en el cielo. Pero el reino de los cielos, hermano, es algo presente aquí, ahora. Así que sí podemos vivir el reino hoy día. El reino está entre nosotros, el reino se ha acercado, hermano. El reino se acercó a nosotros por medio de la persona de Jesús. Jesús predicó el evangelio del reino. Y la primera prédica de que Jesús se refería a que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y Jesús pasó 3 años y medio anunciando el evangelio del reino. Cuando Jesús murió, estuvo 3 días ahí. ¿Dónde estuvo? Esta es otra pregunta. No me voy a desviar acá. Pero después de los 3 días, hermano, después de que Jesús resucitó, Hechos 1:3, si usted va, no lo vamos a leer, pero dice que Jesús estuvo 40 días en carne, después de haber muerto, después de que resucitó, estuvo 40 días más. Y todos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús estuvo en esos 40 días, ¿sabe qué le enseñó a los discípulos? El reino de Dios. Y uno puede haber dicho, chuta, no tenía otro tema. Hermano, el reino de Dios es muy importante. ¿Quieren saber por qué? Voy a dar 4 razones, rápidas. ¿Por qué es importante entender el reino de Dios? Porque es un tema muy difícil de entender en la carne y debemos entenderlo en el espíritu.
Porque el reino de Dios no es algo fácil de entender. El reino de Dios es una revelación, tanto en el logos como en el rema. La forma en que tú recibes revelación es a través de la repetición. Tercera razón, ¿por qué es necesario saber el reino de los cielos o el reino de Dios? Porque todavía no lo habían entendido. Había estado 3 años y medio con él, murió, estuvo 40 días y les volvió a hablar lo mismo porque todavía no lo habían entendido. Y la última razón, ¿la quieren saber por qué? Pero no se va a enojar conmigo, yo se la digo. ¿No se va a enojar conmigo? Porque era necesario que los discípulos aprendieran el reino de los cielos. A ver, ponga su mano en la cabeza. Ponga su mano en la cabeza, que nadie, ponga su mano en la cabeza. Toque su cabeza. ¿Cómo es su cabeza? Esa es la razón. No se va a enojar conmigo, ¿cierto? Porque eran cabeza dura, hermano. Bueno, si usted tiene la mollerita ahí, es blandito, ¿cierto? Por esta razón necesitamos que la iglesia siga hablando y siga anunciando el reino de Dios. Jesús primero entonces habló acerca del reino. La iglesia es la socia del rey y está trabajando a par con el rey. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro, hermano. Esta es la razón por que el mundo necesita entrar primero al reino de Dios. Por eso Jesús se enfocó primeramente en el reino, hermano. ¿Qué fue lo segundo que Jesús hizo? Se anunció el reino. ¿Qué fue lo segundo que Jesús hizo? Vamos a Mateo 4, 18 y 19. Dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Lo segundo que hizo Jesús fue llamar. Después de anunciar el reino de Dios, Él llamó a los discípulos para que estuviesen con Él. Esto es discipulado, hermano. Cuando alguien te llama discipulado es para que estés con Él. No para que abras tu corazón con Pedro, Juan y Diego, sino que con la persona que Dios puso para que pastoree tu corazón, hermano. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él. ¿Qué es discipulado? Todos entendemos lo que significa la palabra discípulo. Significa ser un seguidor. O sea, un discipulado, yo lo llamo para que me siga. Jesús nos llamó para seguirlo. En aquellos días cuando los judíos aprendían, lo hacían en una escuela. Cuando ellos aprendían, eran niños que aprendían con un judío. Vamos al pueblo judío, al pueblo de Dios. Cuando eran niños, aprendían con un judío acerca del reino de Dios. Pero después, cuando estos eran un poquito más sabios y habían crecido, dice que dejaban de ser enseñados por un judío. Y cuando eran un poquito ya más inteligentes, dice que se iban de la escuela e ingresaban a la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿quiénes estaban? Los rabí, los maestros. Y saben que Jesús desde los 12 años tenía él un cargo de maestro, de rabí. ¿Saben por qué los discípulos siguieron inmediatamente a Jesús? Porque no vieron a cualquier persona. Vieron que un maestro, que un rabí los estaba llamando a ser como él. La pega fundamental de un maestro, de un rabino en la sinagoga, era conformar a los que ingresaban a estar con él en la misma imagen de él. Hermano, cuando Jesús llama a los 2 hermanos, los llamó para que se conviertan a ser igual que Él. Todos quizás conocían la fama de Jesús, no por los milagros, sino que porque ya a los 12 años se sentaba a la mesa con los maestros. ¿Qué es discipulado, hermano? Significa seguir al maestro.
El Juan me mira, sí, se duele la garganta, un poquito. La forma del método de aprendizaje no es en la casa, hermano. La mejor forma del método de aprendizaje es la forma práctica. Es que aprendas, sí, del maestro. Debes aprender a conocer cómo opera el reino. Pero debes aprender a seguir al maestro, aprender a seguir a quien te está formando. Luego tú empiezas a accionar y a seguir el ejemplo de tu maestro y te vas a hacer las mismas cosas que tu maestro hacía. Esa era la pega de un rabino, hermano. Dice que el rabino estaba de 3 a 7 años. Mire, de 3 a 7 años enseñándole desde cuando tenían 13 a los 30 años. Cuando eran chiquititos, de los 4 a los 10, ingresaban a estudiar con un judío. Si era un capo, lo llevaban a la sinagoga. Entraban a los 13 años y salían a los 30, hermano. A los 30, pero convertido en un maestro, en un rabino, hermano. La pregunta ahora entonces, ¿qué es el discipulado? Es seguir a Jesús, hermano. Él es nuestro maestro. Aprender de Jesús. Y yo como aprendiz voy a querer aprender más de Jesús hasta que un día yo llegue a ser como Jesús. ¿Qué es el discipulado entonces? Seguimos a Jesús, nos convertimos en sus aprendices. Un día nos volveremos en la misma persona de Jesús. Y acá quiero aclarar esto. Un día Jesús fue al mar de Galilea, voy a hacer un paréntesis, y dice que él vio a dos jóvenes, a dos muchachitos, a Simón y a Andrés, y les dijo, vengan, síganme, porque a ustedes se van a parecer a mí. Andrés y Simón en ese momento abrieron sus ojos y vieron todo claramente y dijeron, wow, un maestro, un rabino nos está llamando para ser como él. Vamos, sigámoslos de inmediato. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Síganme porque los voy a convertir en alguien igual que yo. Ese es el objetivo del discipulado. El objetivo del discipulado es que tú seas igual o semejante a Jesús. La pregunta entonces sería, ¿qué significa ser como Jesús? ¿Qué significa ser como Jesús? Esto aparentemente no está muy claro hoy en día. Pero ¿cuál es el sentido o el significado de ser como Jesús? Pregunto en esta hora, ¿podemos ser como Jesús antes de la encarnación, cuando estaba siendo Dios allá en los cielos? Imposible, ¿cierto? Porque dice, el cual era Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en condición de Dios, ¿qué dice? Que descendió acá, estuvo entre nosotros. Nosotros no podemos ser ese Jesús. El verbo hecho carne, como lo dice Juan 1:1. No podemos ser el Jesús antes de la encarnación. Entonces, ¿qué tipo de Jesús podemos de ser? ¿Podemos ser aquel que Jesús que resucitó desde entre los muertos? Y acá quizá usted lo puede pensar un poco. Tampoco podemos ser ese Jesús, hermano. Entonces, ¿qué tipo de Jesús debemos ser? ¿Podemos ser aquel Jesús que resucitó de entre los muertos? Tampoco, hermano. ¿Por qué? Porque aún nosotros no hemos recibido el cuerpo de la resurrección. Así que tampoco podemos ser ese Jesús. ¿Qué tipo de Jesús entonces debemos ser? ¿Quieren saber? Lucas 19:10, no sé si me lo pueden colocar ahí. Ese Jesús debemos ser, hermano. Ojo. O Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para buscar y salvar lo que se había perdido, hermano. Esa es nuestra meta, ser como este Jesús. No podemos ser el Jesús antes de la encarnación porque era Dios. No podemos ser el Jesús después de la resurrección, porque nosotros no hemos recibido un cuerpo de la resurrección, no hemos sido glorificados, pero sí podemos ser el Jesús terrenal, que anduvo aquí en la tierra anunciando el reino, sanando toda dolencia, curando toda enfermedad, hermano. Ese es el Jesús
El Jesús que vino a sanar a los enfermos, a salvar a los que se habían perdido. Este es el tipo de Jesús que debemos de ser, hermano. Esa es nuestra meta a través del discipulado. El Hijo del Hombre vino a esta tierra con una misión. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Para encontrar, para hallar a aquellos que estaban perdidos. Esa es nuestra misión, hermano. Él vino por esta razón a rescatar lo que ya se había perdido. Para ser aquellos que ganan almas, para ser un ganador de almas. Jesús vino para salvar a alguien, para que realmente estos puedan ganar a otro. En la lengua de los pescadores, Jesús les dice a Simón y a Andrés le dicen, sígame porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. El objetivo del discipulado, hermano, es ser un pescador de hombres. Ese es el objetivo del discipulado. Ese es el objetivo del discipulado. ¿Por qué te discipulas? Hermano, el objetivo del discipulado es que te parezcas a Jesús, a ese Jesús. Pero el objetivo es para poder alcanzar a otros. Póngase de pie. La otra semana voy a ver qué es lo que es el discipulado en realidad. ¿Cuál es el objetivo del discipulado? Lo vamos a ver la próxima semana. Hermano, el objetivo hoy día del discipulado es que tú y yo nos convertamos en pescadores de hombres. Jesús discipuló a los 12 para llevarlos a la sociedad, para que estos pudiesen pescar a hombres. Hermano, mire, y la primera vez que Pedro pesca, agarra 3.000 y voy a hablarlo la próxima semana. No es lo mismo pescar con caña que pescar con redes. Y cuando Jesús habla de que nos va a hacer pescadores de hombres, no está hablando de ir a pescar con caña, sino que ir a pescar con la red, hermano. Resumo, ¿estás hoy día en el reino? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un discípulo? ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Llegar a ser a la imagen de Jesús. Y alguien me dijo, el Justin se parece a Jesús, flaco, pero no. No vamos a ser todo igual que el Justin, no. No, hermano. Debemos ser este Jesús que se movió en amor, en misericordia, en compasión, en poder amar lo que Dios ama. Lo dije hace una semana, Dios no solo ama a la iglesia, Dios ama al mundo. Y sabes, Dios te tiene discipulándote para enviarte al mundo, para enviarte, hermano. Y la iglesia de Éfeso había perdido la esencia de ser iglesia. Cierra tus ojos. Ora al Señor. Tómate unos minutos. Ora al Señor. Ore al Señor. Hoy día cuando oraba, bueno, anoche me dormí como a las 4 de la madrugada. No solo porque estaba estudiando, estaba haciendo otras cosas. Pero mi última oración fue, Señor, ¿cuánto en la iglesia que hoy día somos aquí en Coinonía son verdaderamente tus discípulos? El Espíritu Santo de Dios que escudriña la mente y el corazón sabe quiénes son sus discípulos. Y Dios sabe de tus fracasos y de tus victorias.
Dios sabes cuando luchas, cuando peleas, cuando te esfuerzas por poder agradarle y cuando realmente sucumbes ante la tentación. Amada iglesia, hoy es tiempo de ser equipado como iglesia, de entender qué es la iglesia, hermano. Somos parte de esta gloriosa iglesia, de la iglesia en la cual Jesús pagó un alto precio, su muerte en el Calvario, en obediencia al Padre y en amor a nosotros. El Padre nos amó tanto, tanto que desde los cielos se despojó de su único Hijo para poder recuperar lo que se había perdido, hermano. Hermano, tú y yo somos creación de Dios y Dios nos ama. Su palabra dice: con amor eterno te he amado, te he prolongado mi misericordia. Pero es necesario, amado, es necesario que puedas entender este reino. Es necesario que hayas nacido de nuevo, que te hayas arrepentido de tu vieja manera de vivir para poder heredar el reino de Dios. Es necesario que te puedas discipular, que te puedas conformar a la imagen de Jesús. Pero si no has nacido, nada de esto sirve, hermano. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Y los que no han nacido de nuevo pueden repetir esta oración. Los que quizás no están seguros, que están hoy día en el reino y dicen: chuta, ¿estaré o no estaré? Tú puedes repetir esta oración. Y lo puedes decir fuertemente conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tú desde la eternidad me amaste. Gracias porque soy pecador. Gracias porque en mi condición de pecador, en mi condición de desobediencia, me quiero acercar a ti. Renuncio al pecado. Renuncio al pecado. Y te recibo en esta hora como el Señor de mi vida. Como el Señor de mi vida. Porque quiero estar en tu reino. Quiero poder conocerte. Quiero experimentar tu amor. Quiero experimentar las grandezas de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú me amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.